Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántas personas trajeron la espada? A ver, muestre, levanten la mano los que trajeron la espada. Amén. Y los que no trajeron la espada van a morir en la guerra del Golfo Pérsico. Así que traigan la espada, porque vamos a usar mucho la Biblia. Hemos estado usando mucho la Biblia en nuestros estudios durante esta semana y continuaremos usando la Biblia mucho. Es muy importante que traigan la Biblia, traigan una libreta, anoten en los márgenes de la Biblia o anoten en la hoja de papel que traen los versículos y luego si pueden conseguir los cassettes, vuelvan a escucharlos y subrayen la Biblia y escriban en los márgenes, de tal manera que puedan explicar lo que estudiamos esta semana y ampliarlo a las personas con quienes ustedes entran en contacto. Antes de nuestro estudio en esta noche, sin embargo, queremos pedir la bendición de Dios, así que inclinemos nuestros rostros para orar en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has concedido. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el alimento, por el privilegio de haber conocido la verdad, como se encuentra en tu palabra. En esta noche venimos a ti pidiendo que nos ayudes nuevamente a entender el mensaje que tienes para nosotros, que nos ayudes a aplicarlo a nuestra vida y que nos ayudes a testificar este mensaje a otras personas que perecen en el pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pasaje de estudio en esta noche es Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14, y obviamente no podemos estudiar cada detalle de este capítulo, porque hay demasiado material, hay demasiados detalles en Apocalipsis 14, pero queremos en esta noche darles los puntos centrales o principales, de tal manera que luego ustedes puedan ampliar los conocimientos basados en este capítulo 14 de Apocalipsis. Ahora, antes de entrar a nuestro estudio, me gustaría decirles que posiblemente ustedes han oído hablar de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Cuántos han oído hablar de los 3 ángeles de Apocalipsis 14? ¿Cuántos han oído hablar del 4º ángel de Apocalipsis 18? Bueno, algunos hemos oído hablar del 4º ángel de Apocalipsis 18. Pero ¿sabían ustedes que realmente en Apocalipsis 14 tenemos 7 personajes, tenemos 7 ángeles? Para comenzar, quiero que los contemos, para que nos demos cuenta en realidad que hay 7 personajes o 7 ángeles en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y vamos a hablar en esta noche de la relación que tienen cada uno de estos ángeles con los otros. Apocalipsis 14 y el versículo 6 menciona el primer ángel. Dice, vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, y luego empieza a describir el mensaje del primer ángel, ¿correcto? Ahora, el mensaje del segundo ángel lo encontramos en el versículo 8. Dice, y otro ángel le siguió diciendo. Ven allí en el versículo 8 hay un segundo ángel. Y luego noten en el versículo 9 hay un tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Y luego el tercer ángel menciona su mensaje. Ahora, ¿dónde está el cuarto ángel? Es muy importante notar que el cuarto ángel de Apocalipsis 14 es el mismo cuarto ángel de Apocalipsis 18. Generalmente hemos brincado de Apocalipsis el capítulo 14 y hemos dicho que el capítulo 18, versículos 1 al 5, están relacionados con el mensaje del tercer ángel, o es el fuerte clamor del tercer ángel, o lo que se conoce como el mensaje del cuarto ángel. Pero ya en Apocalipsis 14 encontramos al personaje que presenta el mensaje del cuarto ángel. ¿Y quién es este personaje? Noten el versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. El cuarto personaje en Apocalipsis es este personaje que se denomina Hijo del Hombre, que se encuentra sentado ¿dónde? Sobre una nube. ¿Y qué tiene en su mano? Una hoz aguda. Ahora hablemos del quinto ángel de Apocalipsis, el capítulo 14. Se encuentra en el versículo 15. Dice, en el versículo 15,
Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Cuántos ángeles llevamos hasta este punto? Llevamos 5 ángeles. Pero ahora notemos que hay un sexto ángel en el versículo 17. Dice, y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Y finalmente el último ángel, el séptimo, se encuentra en el versículo 18, donde dice, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. ¿Cuántos ángeles tenemos en Apocalipsis, el capítulo 14? Tenemos 7 ángeles o mensajeros en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ahora, indudablemente ustedes se están preguntando, bueno, ¿y qué función juegan todos esos ángeles? Hemos oído hablar de los primeros 3 y posiblemente aún el cuarto, pero ¿qué función ocupan los últimos 3 ángeles? En esta noche nosotros queremos estudiar detalladamente, hasta donde nos permita el tiempo, el capítulo 14 de Apocalipsis para encontrar cuál mensaje tiene cada uno de estos ángeles. Ahora, sin embargo, antes de entrar a estudiar los detalles de este capítulo, es necesario que entendamos algunas cosas introductorias. En primer lugar, los mensajes de los 3 ángeles, los 3 primeros ángeles, son consecutivos. ¿Qué fue lo que dije yo? Son consecutivos, lo cual significa que uno viene después del otro. No se puede proclamar el mensaje del tercer ángel, al menos que se haya proclamado el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel primero. A veces nosotros los adventistas cometemos el error, cuando estamos en evangelismo, de querer darle a la gente el mensaje del sábado de una vez, al comienzo. Pero no podemos presentar el mensaje del tercer ángel, al menos que hayamos presentado el mensaje del primero y se haya aceptado el mensaje del segundo. Ahora yo les pregunto, si la gente no acepta el mensaje del primero, ¿va a aceptar el mensaje del segundo? Si la gente no acepta el mensaje del segundo, ¿va a aceptar el mensaje del tercero? Absolutamente no. Cada uno de los mensajes es consecutivo, viene después del otro. Uno prepara el camino para el otro, en otras palabras. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vamos otra vez al versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí se habla del primer ángel. Ahora, noten lo que dice del segundo ángel. Versículo 8. Y otro ángel le ¿qué? Le siguió. O sea, ¿quién vino primero? Lógicamente el primer ángel. ¿Y qué hay del segundo ángel? ¿Lo qué? Lo siguió, según dice aquí. Y ahora noten, el tercer ángel en el versículo 9 dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo. O sea, ¿siguió a quiénes? Siguió al primero y siguió al segundo. Ahora, es vital presentar los mensajes de los 3 ángeles en su debido orden. El primero prepara el camino para aceptar el segundo. Y el segundo prepara el camino para aceptar el tercero. Y si no se acepta el primero, no se acepta el segundo. Y si no se acepta el segundo, es imposible aceptar el mensaje del tercer ángel. Ahora, otra característica interesante en cuanto a los mensajes de los 3 ángeles, fortalecidos los mensajes con el mensaje del cuarto ángel, es el hecho de que estos ángeles van acompañados de la lluvia tardía. Son el último mensaje de Dios al mundo. Y ustedes dirán, ¿cómo podemos nosotros saber que estos son los últimos mensajes de Dios al mundo y que van acompañados de la lluvia tardía? Bueno, vamos a procurar entender ese punto, porque si no, no vamos a entender la relación entre los primeros 4 y los últimos 3. Porque los primeros 4 ángeles hacen el anuncio del juicio, mientras que los últimos 3 ángeles en realidad desempeñan o ejecutan el juicio. Los primeros 3 ángeles lo anuncian, mientras que los últimos 3 ángeles lo hacen, en otras palabras. Ahora déjenme preguntarles lo siguiente. En la Tierra Santa se sembraba la semilla empezaba a crecer como resultado de la caída de la lluvia temprana, y entonces la planta seguía creciendo, aparecían espigas de trigo, y finalmente, ¿qué era lo que maduraba el trigo para ser cosechado? Lo que maduraba la cosecha al final del año religioso, que hacía que el individuo viniera con la hoz para cosechar el trigo, era la caída de la lluvia tardía.
O sea que la lluvia tardía se conocía como el sello de la cosecha. Ese es un detalle muy importante. ¿Cómo se conocía la lluvia tardía? Como el sello de la cosecha, porque sellaba la cosecha y la preparaba ¿para qué? Para ser segada. Ahora, ¿qué se ciega además de cegar el trigo? Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dio una parábola muy interesante. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué es lo que se ciega primero? Se ciega primero el trigo cuando está amarillo. Ya es diferente el color que la hierba que crece al lado del trigo. Primero se cosecha el trigo y se amarra en gavillas. Y luego entonces, ¿qué se cosecha? Se cosecha la cizaña, se corta la cizaña. ¿Y qué pasa con la cizaña? La cizaña es echada al ¿dónde? Es echada al fuego y quemada, mientras que ¿qué pasa con el trigo? El trigo es traído al alfolí del Señor. Ahora entonces, ¿van acompañados los mensajes de los 3 ángeles con la lluvia tardía, sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Porque inmediatamente el tercer ángel termina de proclamar su mensaje, se ve el cuarto ángel sentado en la nube y ¿qué tiene en su mano? La hoz. ¿Y qué va a hacer ese ángel? Va a cegar la cosecha que todavía está verde. No, va a cegar la cosecha que está ¿qué? Madura, lo cual significa que con los 3 ángeles debe haber caído ¿qué? La lluvia tardía. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Los mensajes de los 3 ángeles van acompañados de la lluvia tardía y preparan al mundo para recibir la lluvia tardía. Ahora yo quiero preguntarles, ¿son estos mensajes el último mensaje de Dios al mundo, sí o no? ¿Cómo sabemos eso? Precisamente porque después de los mensajes de los 3 ángeles, ¿cuántos bandos hay en el mundo o cuántos grupos hay en el mundo como resultado de los mensajes de los 3 ángeles? 3. Los calientes, los fríos y los laodicenses. En el mundo hay 2 grupos. Está en primer lugar la mies, que representa a los ¿qué? A los justos o a los buenos. Y en el otro lugar, ya no se habla de cizaña, se usa otro símbolo. En el otro lado están los impíos, que son representados por las... No, aquí no es por cizaña, Mateo. Por las uvas maduras. O sea que en Apocalipsis 14 no se habla de trigo y cizaña, sino que se habla de mies y uvas. Pero es lo mismo que quiso decir Jesús. Sencillamente se usa una cosecha distinta. En el caso de la parábola del sembrador es el trigo y es la cizaña. En Apocalipsis es la mies, y no dice qué clase de mies específicamente, dice la mies, que son los buenos, y las uvas, que son ¿quiénes? Que constituyen los malos. Lo cual significa que los mensajes de los 3 ángeles maduran al mundo para salvación o para perdición. Ahora yo quiero preguntarles entonces, ¿cuán importantes son los mensajes de los 3 ángeles? ¿Cuál es el mensaje central de la iglesia adventista? ¿Cuántos de ustedes creen que estamos viviendo en los últimos días de la historia del mundo? ¿Creen eso? ¿Y qué deberíamos estar proclamando? ¿Cuál es el último mensaje? ¿Ustedes creen que la mayoría del mundo Dios quiere que sean uvas o que sean mies? Dios quiere que sean mies. ¿Y cómo van ellos a saber cómo llegar a ser mies y dejar de ser uvas? ¿Cómo lo van a saber? Lo van a saber porque de repente Dios les va a dar un sueño una noche. Bueno, es posible. Dios es bondadoso y a veces da sueños. Lo van a saber porque algún día, por casualidad, van a oír por televisión. ¿Cómo va a saber la mayoría de la gente del mundo cómo llegar a ser mies? Lo van a saber exclusivamente cuando nosotros, los adventistas del 7º día, nos levantemos de calentar los asientos de la iglesia y salgamos allá para contarles los mensajes de los 3 ángeles. Que es el mensaje final de Dios, que madura al mundo, madura a los buenos para que su carácter sea como el de Cristo. Y madura a los impíos para que sean plenamente como Satanás. Y cuando el mundo haya sido dividido en buenos, perfectamente buenos, y malos, perfectamente malos, entonces se cerrará la puerta de la gracia y el Señor Jesucristo vendrá en gloria
para recoger la mies que ya ha sido atada en gavillas. Mis hermanos, nosotros tenemos un mensaje de vida o muerte para este mundo. El problema es que nosotros raras veces lo estamos proclamando, porque tal vez nos da temor presentar el mensaje, porque es un mensaje fuerte. No es complicado el libro de Apocalipsis, mis hermanos. El libro de Apocalipsis es sencillo. Lo que necesitamos hacer es estudiarlo, investigarlo. Déjenme preguntarles, ¿lo que hemos estudiado durante esta semana ha sido muy complicado? ¿Muy difícil de entender lo que hemos estudiado durante esta semana hasta este punto? Yo no creo que sea tan complicado. Yo creo que hemos tratado de hacer el mensaje lo más sencillo posible. No necesitamos ser sabios y estudiados para presentarle estas cosas a la gente. Necesitamos es estar entregados a Dios y pedirle a Dios que nos dé su sabiduría en el estudio de su palabra. Una hermana vino después del tema que prediqué sobre Elías, aquí a mi hermana me dice, pastor, usted es un Elías. Y yo le dije, usted también. Todos somos Elías. Somos el movimiento de Elías, que tiene que proclamar estos 3 mensajes con gran poder y con gran gloria. Ahora, otro punto, antes de entrar a estudiar el capítulo 14, versículo por versículo, es que necesitamos entender la estructura de Apocalipsis 14. Y quiero que escuchen cuidadosamente lo que voy a decir de la estructura de Apocalipsis 14, para que podamos entender dónde ubicar este capítulo. Ahora, vamos a notar, en primer lugar, anoche hablamos del capítulo 13, 11 al 18, en cuanto a la crisis final del mundo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que hablamos anoche de la crisis final? Cuando la iglesia se va a unir con el Estado y va a imponer la observancia ¿de qué? Del domingo, y los que no guarden el domingo se les condenará ¿a qué? A muerte, pero aquellas personas no morirán, sino que serán preservadas por Dios como Elías, y finalmente se encontrarán ¿dónde? Victoriosos en el mar de vidrio, en el monte de Sión con Cristo. Ahora, vamos a anotar eso en el capítulo 14 y el versículo 1. Quiero que noten cuidadosamente lo que estamos diciendo. En el 13, 11 al 18 se habla de la crisis final, ¿correcto? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Lo que estudiamos anoche, el falso profeta, cuando llega a ser una imagen de la bestia, cuando impone el domingo. ¿Ha pasado eso todavía? ¿Se ha impuesto el domingo por ley? ¿Se ha dado un decreto de muerte contra los que no observen el domingo como día de reposo? No. Esa es la crisis, ¿qué? Final. ¿Y qué pasará con los que pasen por la crisis final? ¿Se van a morir todos? No. Noten que después de la crisis de Apocalipsis 13, 11 al 18, noten dónde se encuentra el pueblo de Dios. 14:1. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ahora sigue diciendo, y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono. ¿A dónde está ese grupo? Según Apocalipsis 14, 1 en adelante. ¿A dónde se encuentra el grupo de los 144,000? En el monte de Sión, allá en Israel, en la tierra. No, dice en el versículo 3, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales, que debe traducirse seres vivientes, y de los ancianos. Ahora, ¿dónde se encuentran los 4 seres vivientes? ¿Dónde se encuentran, según la Biblia, los 24 ancianos? Se encuentran en el cielo. Lean Apocalipsis 4 y 5. ¿A dónde está este grupo victorioso entonces? En Apocalipsis 14, en el cielo. ¿Cómo llegaron allá? Surge la pregunta. ¿Cómo llegaron ellos allá? Porque pasaron victoriosamente por los eventos que relata el capítulo 13, 11 al 18. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? O sea, pasaron por la crisis final de la bestia, de su imagen, de su marca, de la unión de la iglesia del Estado, de la persecución, de ser condenados a muerte. Pasaron por todo eso. Y finalmente, cuando pasaron por eso, entonces llegaron a estar sobre el monte de Sión con el Cordero, en el cielo, salvos. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Pero ahora surge una pregunta muy importante. El capítulo 14, versículo 1 al 5, habla de este grupo que se encuentra en el cielo. Pero la pregunta es esta. Si en el capítulo 14, 1 al 5, el grupo que sale victorioso, el grupo final, y no vamos a entrar a hablar de los 144,000
es tema para otra época. Yo tengo un cassette sobre eso. Si ustedes quieren adquirir el cassette, yo les voy a repartir una hoja con lista de cassettes que ustedes pueden conseguir durante esta semana. Hay uno sobre los 144,000. Yo personalmente he estudiado el asunto y creo que es un número simbólico. No son exactamente 144,000 personas. Son los que están vivos cuando Cristo venga, según el conflicto de los siglos, páginas 706 y 707. Los que pasan por el tiempo de angustia, los que viven en el mundo sin un intercesor, los que son trasladados de entre los vivos, dice la sierva de Dios, son los 144,000. Los que pasan la prueba de la bestia y de su imagen, Apocalipsis 13, 11 al 18. Esos son los 144,000. ¿Podríamos algunos de nosotros pertenecer a los 144,000? ¿Estamos viviendo los últimos días, sí o no? ¿Les gustaría pertenecer a ese grupo? ¡Gloria al Señor! La hermana White dice que debemos luchar con todo el poder que Dios nos ha dado para pertenecer al grupo de los 144,000. Pero ahora la pregunta es esta. ¿Cómo es posible que los 144,000 o los que salen victoriosos sobre la bestia, su imagen y su marca, estén en el cielo en Apocalipsis 14, 1 al 5, si ni siquiera se han proclamado los mensajes de los 3 ángeles que empiezan en el versículo 6? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, que da la impresión de que se llega al cielo antes de que se proclamen los mensajes de los 3 ángeles. No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo, porque se los presenta en los versículos 1 al 5 en el cielo. Y en el versículo 6 empiezan los mensajes de los 3 ángeles. Entonces da la impresión de que llegaron al cielo primero y luego se proclamaron los mensajes de los 3 ángeles. Pero no es así. Tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. No podemos empezar en Apocalipsis 1 y decir, a ver, yo voy a estudiar los eventos desde ahora hasta el fin del mundo. Y empezamos el capítulo 1 y el capítulo 2 va un poquito más adelante en la historia y el 3 un poquito más adelante y el 4 y el 5. No podemos estudiar el libro de Apocalipsis en orden cronológico, porque el libro de Apocalipsis se encuentra estructurado a base de un principio donde se presenta el clímax o se presenta el apogeo o el resultado final, y luego entonces el escritor regresa otra vez a relatar los eventos que llevaron a ese clímax, o que llevaron a ese apogeo, o que llevaron a ese resultado final. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Los periodistas también hacen lo mismo. Si ustedes leen un artículo de un periodista, empieza diciendo, hoy hubo un accidente, se realizó en tal lugar, murieron tantas personas, en el primer párrafo. ¿Y luego qué procede a hacer? Regresa nuevamente y empieza a relatar todas las cosas que sucedieron y luego finalmente concluye el artículo a donde comenzó el artículo. Así está estructurado Apocalipsis. Ahora, en Apocalipsis 14, 1 al 5, los santos se encuentran en el cielo. Pero surge la pregunta, ¿cómo llegaron ellos al cielo? ¿Cómo es que llegaron allá? La respuesta está en que ellos aceptaron los mensajes de los 3 ángeles. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea que ahora Juan va a volver. Va a decir, después de los primeros versículos, él dice, ahora yo les voy a explicar cómo llegaron ellos allá. Se proclamaron 3 mensajes. Y al concluir los 3 mensajes, vino un ángel poderoso para empezar la siega. Y luego se cegó la mies, que son los 144,000, y se cegaron las uvas, que son los impíos, y Dios se llevó la mies al cielo, y los impíos fueron destruidos fuera de la santa ciudad. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Ahora, con esto en mente, podemos notar que después, escuchen bien, el capítulo 14 de Apocalipsis termina hablando de la destrucción de los impíos. No sé si han notado eso, y lo vamos a estudiar rápidamente esta noche, el capítulo 14. Pero todos estos aspectos nos van a ayudar a ubicar el capítulo y poder estudiarlo de una forma más sabia. El versículo 19 y el versículo 20 habla de la destrucción de los impíos, después que han sido cegados. Noten lo que dice el versículo 19. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra. ¿Y qué es lo que crece en viñas? Uvas, sí. Y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es el gran día de la ira de Dios? Según leímos anoche en Apocalipsis 6. Porque el día de su grande ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? ¿Cuál es el día de la grande ira de Jehová? La segunda venida de Cristo. Lo cual significa que este versículo, cuando dice que las uvas o los impíos son echados en el lagar de la ira de Dios, está hablando de la destrucción de ¿quiénes?
de los impíos. Y luego dice el versículo 20, y vamos a interpretarlo en unos momentos, y el lagar fue hollado. ¿Qué es un lagar? Donde se echan las uvas. ¿Sabe qué es un lagar? Un lagar es un lugar donde se echan las uvas. Y entonces entra gente allá a un lugar bien grande y empieza a pisar las uvas para sacarles el jugo. Y de las uvas chorrea jugo. Pero en el caso de los impíos, no chorrea jugo, sino que chorrea ¿qué? Sangre. Porque Dios ha venido en su segunda venida a destruir a los impíos. Pero ahora surge la pregunta: ¿dónde van a estar los santos cuando Cristo venga? Si los impíos son hollados o destruidos, si mueren en el lagar de la ira de Dios, ¿qué de los santos? Después que son proclamados los mensajes de los tres ángeles, después que se ha hecho el juicio o la cosecha, ¿qué de los santos? ¿Qué pasa con ellos? Noten que el capítulo 15 empieza a donde empezó el capítulo 14. Aparece el mismo grupo otra vez. El capítulo 15 y el versículo 1. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Versículo 2. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado ¿qué? En tiempo presente, pasado o futuro. ¿Qué tiempo está el verbo? Los que habían alcanzado. Pasado. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su señal, y sobre el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, mis hermanos, quiero preguntarles, ¿es este el mismo grupo que encontramos en la primera parte del capítulo 14? Es el mismo grupo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Yo no sé si ustedes captaron lo que está haciendo Juan. En el capítulo 14, él empezó con el clímax, ¿no es cierto? Empezó con los santos, ¿dónde? En el cielo. Y luego entonces, en el resto del capítulo 14, él dice: ahora yo les quiero explicar cómo llegaron allá. Se proclamaron 3 mensajes. Ellos aceptaron los 3 mensajes. Y como resultado de aceptar los 3 mensajes, fortalecido por el mensaje del cuarto ángel, ellos maduraron un carácter y fueron cosechados ¿como qué? Como mies. Mientras que los impíos escucharon los mensajes de los 3 ángeles, fortalecidos por el mensaje del cuarto ángel, ¿y ellos qué? Ellos también se maduraron. Porque el mensaje que madura a los santos para salvación, madura también a los impíos para perdición. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Ustedes creen que los mensajes de los 3 ángeles van a airar a algunos? ¿Los van a llenar de ira, sí o no? Mientras que otros se van a ablandar y a decir: ¡qué glorioso mensaje! ¡Qué lindo! Yo sí quería escuchar esto. ¿Sí o no? ¿Va a haber las 2 reacciones? ¿Los mensajes de los 3 ángeles maduran a algunos para salvación y a otros para perdición? Sí. Los mensajes de los 3 ángeles dividen al mundo, ¿en cuántos grupos? Dividen al mundo en 2 grupos. Ahora sí vamos a Apocalipsis 14:1. ¿Entiende la estructura? ¿Cuántos entendieron la estructura de Apocalipsis 13 y 14? Muy bien. Los que no levantaron la mano, espero que lo entiendan. Si no, consigan el cassette y escúchelo varias veces. Ok, vamos al capítulo 14 y vamos a empezar en el versículo 6. 14 y el versículo 6. Vamos a terminarlo. Gracias, hermano. Para los que están escuchando la grabación, me tomé un vaso de agua. Ok, capítulo 14 y el versículo 6. Se va a contestar la pregunta: ¿cómo llegó esa gente a estar en el monte de Sión con Cristo? ¿Cómo fue que maduraron como mies? ¿Qué escucharon? ¿Qué aceptaron? ¿Cómo maduraron su carácter? Aceptaron 3 mensajes. Fortalecido por el mensaje de ¿qué? De un cuarto ángel o de un cuarto personaje. Noten el versículo 6. ¿Cuáles son estos mensajes que maduran el mundo para salvación o para perdición? Dice en el versículo 6: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es el evangelio eterno? Algunos creen que el evangelio eterno es que guardemos los mandamientos. Ese no es el evangelio eterno.
El Evangelio eterno es que Cristo Jesús iba a venir a morir por nuestros pecados. Y que cuando lo aceptamos, recibimos perdón. Completa y totalmente. Es lo que la Biblia llama la justificación. Y ese es el primer paso en la salvación. ¿No es cierto? ¿No es el primer paso? Vamos a leer 1 de Corintios. 1 de Corintios, el capítulo 15. 1 de Corintios, el capítulo 15. Debemos empezar a donde empieza la Biblia, mis hermanos. La Biblia no le dice primero a la gente que obedezca, sino que le dice primero, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera? Le dijo, ve y obedece, y luego regresa y yo te perdono. Eso fue lo que le dijo a la mujer adúltera. Así somos nosotros a veces. Con una persona que comete adulterio en la iglesia, le decimos, ve, arregla tu vida y vuelve. Y de pronto te volvemos a aceptar. ¿Es ese el Espíritu de Cristo? Ese no es el Espíritu del Evangelio. Cuando un individuo se arrepiente y confiesa, recibe ¿qué de Dios? Plena y completamente. Perdón, porque Cristo murió y resucitó por los pecados de esa persona. 1 de Corintios, el capítulo 15. Vamos a ver qué es el Evangelio que predicó Pablo. Dice en el versículo 2, vamos a leer el versículo 1 para el contexto. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué declaró Pablo? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, ¿qué es este mensaje del Evangelio? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y ¿qué? Y resucitó. ¿Y cuándo experimento yo eso? Lo que sucedió con Cristo. ¿Cuándo llega a ser eso mío? Cuando me bautizo. Así que si hay alguien aquí que no se ha bautizado por inmersión, enseguida debe venir esta noche y hablar conmigo. Generalmente yo hago un llamado, le digo, por favor pasen al frente. No, pero no se vayan esta noche sin venir y preguntarme en cuanto al bautismo, si no han sido sumergidos en las aguas. Porque es en el momento del bautismo, cuando yo soy trasladado a lo que hizo Cristo. Y la muerte de Cristo y la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo llegan a contar como si fueran mías. O sea, en el momento del bautismo, yo muero con Cristo. Mis pecados son sepultados con Cristo. Y según la vista del Señor, resucito con Cristo. Y mis pecados quedan enterrados, sepultados. ¿Cuántos de ustedes han cometido un acto alguna vez del cual se arrepintieron y les gustaría que se olvidara eso para siempre? ¿Cuántos? Si no levantan la mano es porque acaban de hacer algo que necesita esa actitud. ¿Ok? Ahora, todos hemos hecho cosas que quisiéramos olvidar y enterrar. Hay la oportunidad de hacerlo. En el momento del bautismo, Dios sepulta nuestros pecados, los quita de nosotros, de nuestra cuenta, y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el Evangelio eterno. Ese es el primer aspecto del mensaje del primer ángel. Volvamos otra vez a Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14. Y estamos leyendo el versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. ¿A cuántos debe ir este mensaje? ¿Este mensaje debe ir a Saddam Hussein? Algunos tienen ira contra él. Yo no sé si ustedes han sentido un poquito y dicen, ¡qué hombre tan terco y tan malo! ¡Ojalá que le vaya mal! Esa es la forma de pensar un individuo. Pero mis hermanos, aún el peor individuo no está más allá del alcance de la misericordia y de la gracia de Dios. Debemos orar por Saddam Hussein. Debemos orar por Fidel Castro. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se le ocurre? Sí, debemos orar. ¿No oró el apóstol San Pablo por Nerón? ¿Sí o no? ¿No oró el apóstol Pablo por emperadores y por gobernadores que rechazaron su mensaje? Sí oró por ellos, porque nunca se rindió. Dijo, la gracia de Dios es tan poderosa que tal vez se puedan salvar. Qué grande la gracia de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, que era un matón, era un Saddam Hussein, porque mataba a los judíos a diestra y a siniestra que se habían convertido a cristianos. Pues ese hombre que era tan malo fue alcanzado por la gracia de Dios y llegó a ser un discípulo, un campeón de la causa de Cristo Jesús. No hay lugar para odio en el corazón de un cristiano, para nadie.
Ni siquiera para Satanás. Yo a Satanás le tengo lástima. No oro por él porque él está más allá de la esperanza. Pero le tengo lástima. Lean ustedes lo que va a pasar finalmente con Satanás. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Un ángel hermoso, excelso, sabio, bello. ¡Qué desperdicio! Una criatura tan hermosa y que finalmente tenga que ser destruida por Dios. Eso debe infundir en nuestro corazón lástima. La destrucción de los impíos debe infundir en nuestro corazón lástima. Misericordia, sí, aunque se van a perder. ¿Ustedes recuerdan cuando Absalón murió? ¿Merecía morir Absalón? Claro que sí, porque él quería tomar el trono de David, y esa historia es simbólica de la gran controversia entre el bien y el mal. Quiso tomar el trono de David, hizo que David tuviera que huir de Jerusalén, desterrado completamente de Jerusalén. Y cuando Absalón murió, y David escuchó que Absalón, su hijo, había muerto, dijo, ¡ajá, bien hecho! ¡Bien hecho! Eso es lo que le tocaba. ¿Quién lo manda a tratar de agarrar mi trono? Bien hecho. Y ustedes que están allá, no prueben lo mismo, porque les pasa igual. Eso fue lo que dijo David. Dice la Biblia que David con lágrimas en sus ojos dijo, oh, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá que yo hubiera podido dar mi vida en lugar de la vida tuya. ¡Qué tremendo espíritu! Ese es el espíritu de Cristo. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos bautizamos. Nuestros pecados son sepultados en las profundidades del mar y no son vistos más por Dios. Pero ahora yo quiero preguntarles, ¿el perdón es lo único que Dios quiere hacer con nosotros? Yo he visto mucha gente perdonada que se porta como el diablo en su vida práctica. Y ustedes dirán, ¿cómo así, pastor? Ajá, el Señor Jesucristo relató una experiencia muy interesante. La historia de los dos deudores. ¿Recuerdan? El primer deudor debía una cantidad inmensa a un gobernante. Y él no podía pagar. Y por lo tanto vino a ese gobernante, le debía 600 talentos. Era como deberle una provincia de Roma. Cantidad que no podía pagar. Y el amo le dijo, échenlo a la cárcel hasta que pague. Y este hombre se arrodilló y dijo, por favor, perdóname que yo te lo pago. Ten misericordia de mí. Oye, y el amo dijo, bueno, voy a tener misericordia de este hombre. Ha tocado mi corazón. Ve, ese amo representa a Dios. Y le dijo, está bien, no solamente no te voy a mandar a la cárcel, sino que no tienes que pagármelo. Perdonado. ¿Ustedes creen que ese hombre se fue feliz? ¿Fue perdonado, sí o no? ¡Claro! Fue dando saltos de gozo y de alegría. Pero este perdonado salió y empezó a hacer lo que haría el diablo. Porque por allá encontró a un individuo que le debía un poquito. Le debía 5 pesos. $5. ¿Ve? Una deuda que se puede pagar. Y dice que lo agarró por el cuello. Lo dice la Biblia. En Mateo 18. Y empezó a sacudirle. Dice, págame lo que me debes. Y este hombre también hizo lo mismo. Dijo, ay, ten misericordia de mí, que yo te lo pago. Y dijo, nada, si no me lo pagas, allá para el calabozo. Y allá fue a parar al calabozo el hombre. Y cuando el amo escuchó que este individuo, su vida no estaba en armonía con el perdón que había recibido, cuando vio que su vida no había sido transformada para amar a otros como él había sido amado, entonces el amo oyó y dijo, ahora tú vas a parar en la cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Mis hermanos, el mensaje del primer ángel no solamente dice que debemos recibir el evangelio eterno, sino que dice que debemos vivir vidas distintas en armonía con la voluntad de Dios. La justificación debe llevar siempre ¿a la qué? A la santidad, a la santificación. Y ustedes dicen, ¿dónde está la santificación? En Apocalipsis 14. Sigamos leyendo el versículo 7. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, o dadle gloria, como dicen algunas versiones. ¿Qué dice temed a Dios y darle qué? Gloria. Ahora, ¿qué es temer a Dios y darle gloria? Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13, ¿ve? Algunos tienen la chispa adelantada, muy bueno. Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13, dice el sabio Salomón lo siguiente, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora noten, ¿qué se predica primero, los mandamientos o el evangelio? El evangelio primero. ¿Cómo puede una persona que no ha sido perdonada vivir una vida semejante a la de Cristo?
si empieza ya con 2 strikes en contra, para los que saben de béisbol? ¿Verdad? Cristo le da 3 strikes. Le da una ventaja desde el comienzo, ¿no es cierto? Y luego lo coloca a donde el individuo puede vivir una vida santa. Ahora dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué dice en Apocalipsis 14? Temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. ¿Qué es temer a Dios y darle gloria, según Eclesiastés? Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Al aceptar el perdón de Cristo, inmediatamente vamos a querer hacer ¿qué? Vamos a querer glorificar a Dios guardando sus mandamientos, que se conoce como la santificación. Ahora ustedes dirán, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a leer San Juan el capítulo 15 y el versículo 8. San Juan el capítulo 15 y el versículo 8, y aquí está hablando el Señor Jesucristo. San Juan 15 y el versículo 8, la famosa parábola de la vid y de los pámpanos, dice Cristo lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre. Temed a Dios y darle ¿qué? Honra o gloria. Pero ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo le damos gloria a Dios? Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis poquito fruto. ¿Están despiertos? Dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que distingue a un discípulo de Cristo? ¿Produce qué? ¿Qué clase de fruto? ¿Mango verde? ¿Guayaba llena de gusanos? No, que llevéis mucho fruto. ¿Cómo glorificamos a Dios? Llevando fruto, guardando sus mandamientos. Ahora, ¿qué es el fruto? Ustedes conocen el pasaje de Gálatas 5. El fruto del Espíritu es... Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5. Oh, mis hermanos. El fruto del Espíritu es una vida en armonía con la ley. ¿No es cierto? Una vida donde la ley está escrita en el corazón y la gente automáticamente hace lo que Dios quiere que se haga. De nada vale guardar los mandamientos externamente. Hay muchos adventistas que pretenden guardar los mandamientos que son toscos y duros y malos con la gente. Cuando viene una persona a la iglesia, medio vestida así, raro, o tal vez con unos zarcillos, una joven que viene con las uñas pintadas, que es adventista, la gente empieza a decir, mire, vino con las uñas pintadas. Y la marginan. Y empiezan a hablar de los padres. Ahora, créame bien, yo no estoy diciendo que debemos usar las uñas pintadas. Lo que estoy diciendo es que debemos tratar de ganar el corazón de ese joven y enamorarlo o enamorarla con Cristo para que las uñas se arreglen solas. De nada vale forzar a Cristo a los jóvenes. Primero que conozcan a Cristo y luego van a vivir en armonía con la voluntad de Dios automáticamente porque va a fluir del corazón. El fruto del Espíritu no se impone, sino que brota de un corazón que ha sido perdonado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5 y el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, o es decir, amor, gozo. Óigame, yo he visto muchos cristianos que dicen, yo guardo el sábado. Guarda el sábado, o si no vas a recibir la marca de la bestia. ¿Cuánto gozo hay en la vida de ese cristiano? No hay gozo, mis hermanos. No hay amor. Pero el fruto del Espíritu es vivir en armonía con la ley por amor a Cristo. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribe la ley en las tablas del corazón. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué contra tales cosas no hay ley? Porque el que las vive está en armonía con la ley. ¿Cuántos de ustedes conocen una ley que prohíbe la paz? ¿Cuántos de ustedes conocen una ley que prohíbe el amor? ¿Cuántos de ustedes conocen una ley que prohíba la temperancia? Pues no hay. O sea que los que tienen el Espíritu y producen el fruto, o la armonía con la ley, espontánea y naturalmente, no hay ninguna ley que los condene. Para ellos es como si no existiera la ley externa, porque tienen la ley ¿dónde? Porque tienen la ley en el corazón. Y eso se conoce como producir fruto, como guardar los mandamientos, como temer a Dios, se conoce como la santificación. Y ustedes dirán, ¿cómo sabemos que se llama santificación? Romanos, el capítulo 6. Romanos, yo no sé si ustedes están viendo el método que estamos usando en esta noche, ¿se están dando cuenta del método? Es tan importante el método como la información.
¿Cuál método estamos usando para entender Apocalipsis 14? Estamos dejando que la Biblia nos explique los términos, ¿no es cierto? Dejando que la Biblia se explique sola. Los adventistas somos personas o miembros del libro. Y el día que dejemos de ser adventistas del libro, ese es el día cuando vamos a empezar a salir por la puerta de la iglesia, ya sea por la delantera o por la de atrás. Romanos 6 y el versículo 22 dice, mas ahora librados del pecado. ¿Cómo llamamos nosotros esto de librados del pecado? ¿Cómo somos librados del pecado? Cuando somos ¿cómo? Perdonados. Eso se conoce como ¿qué? Justificación. Somos librados del pecado. Son enterrados. Y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Librados del pecado. Ah, pero eso es todo. Librados del pecado. Gracias, Señor, por librarme. Ahora yo sigo viviendo igual como antes. No. Dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios. Ah, o sea, dejamos de ser siervos de Satanás y llegamos a ser siervos ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es la característica principal de un siervo? La obediencia. ¿Cuántos de ustedes conocen un buen siervo que cuando el amo le dice, mira, ve y lávame el carro? Yo no quiero. ¿Cuántos de ustedes conocen un siervo así? La palabra siervo es la palabra duros, que significa esclavo. Mas habiendo sido librados del pecado, que era el amo antes, y hechos siervos ahora de Cristo, un nuevo amo, tenéis por vuestro ¿qué? Ah, ¿qué es el fruto? Ah, tenéis como vuestro fruto la santificación y al fin ¿qué cosa? Al fin la vida eterna. ¿Entiende lo que significa temer a Dios y darle gloria? Significa tener la ley en el corazón, mis hermanos. Y cuando un pentecostal les diga a ustedes, y si tenemos un pentecostal en nuestro medio, quisiera que escucharan bien, cuando les diga a ustedes, esa ley del Antiguo Testamento, eso era la ley de Moisés, eso era la letra. Mientras que ahora nosotros tenemos la ley del Espíritu. Recuerden el hecho de que el que escribió la ley en tablas de piedra fue el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes eso? Comparen, por ejemplo, Mateo 12:28. Vamos a ir un momentico allá. Y el tiempo se nos está yendo rápido. Vamos a ver si de pronto podemos continuar el tema mañana, si se nos va mucho el tiempo. Mateo el capítulo 12 y el versículo 28. Hay que leer muchos versículos y presentar muchos conceptos para entender. No hemos salido ni siquiera de la primera parte del mensaje del primer ángel. Noten, Mateo el capítulo 12 y el versículo 28. Dice, y si por el Espíritu de Dios, aquí habla Cristo, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué medio echaba Cristo los demonios? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu de Dios. Pero ahora noten lo que dice Lucas 11:20. Lucas el capítulo 11 y el versículo 20. Es la misma declaración de Cristo, pero se usan palabras diferentes. Ya no se dice que Cristo echa los demonios por el Espíritu de Dios, sino que echa los demonios por otro método. Lucas el capítulo 11 y el versículo 20. No es otro método diferente, sino es el mismo método expresado en diferentes palabras. Dice Lucas 11 y el versículo 20, mas si por el ¿qué? El dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado de vosotros. ¿Qué es el dedo de Dios entonces? El dedo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y quién escribió los 10 mandamientos? El dedo de Dios. Los 10 mandamientos son la ley, entonces ¿de quién? Del Espíritu Santo, no de Moisés. No son la ley del hombre, es la ley del Espíritu Santo grabado en tablas. Lo único es que el Espíritu Santo quiere tomar esa ley que está escrita en tablas de piedra y con su dedo quiere escribirlas en el corazón. Porque Él no quiere obediencia obligada del hombre. Él no quiere decirle, a ver, obedece esos mandamientos, haz lo que yo te digo. Él quiere que por amor los mandamientos estén allí y hagamos automáticamente lo que es agradable a Él. Y hagamos también lo que no es agradable para nosotros. Hay ciertas cosas, por ejemplo, que yo hago para ayudar a mi esposa. Yo amo a mi esposa, mucho. Y hay ciertas cosas que yo hago por ella que a mí no me gusta hacer, pero las hago porque la amo. Como por ejemplo limpiar los baños el jueves. Y cocinarle al almuerzo de vez en cuando. Hay ciertas, bueno, a mí me gusta cocinar, pero hay ciertas cosas. Aspirar la casa el viernes en la tarde. Yo no puedo decir que uno de mis pasatiempos favoritos es aspirar la casa y limpiar los baños. Pero yo hago algunas tareas desagradables porque la amo. ¿Hay ciertas tareas que debemos hacer para Dios que son medio desagradables? Claro que sí. Salir cuando está 20 bajo cero y pararnos en una esquina a recolectar. ¿Correcto?
Ahora, ¿por qué una persona? Una persona debe estar loca porque se para en una esquina, 20 bajo cero, a recolectar, mi hermana. ¿Está loco, cierto? No. Ama a Cristo. Y ningún sacrificio es demasiado grande para obedecer a Cristo cuando lo que, cuando lo amamos. Exactamente. Volvamos a Apocalipsis 14. Óigame, estamos bien atrasados. Vamos a Apocalipsis 14 y el versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle gloria. Ahora, ¿por qué debemos temer a Dios y darle gloria? ¿Por qué debemos guardar sus mandamientos? ¿Por qué debemos tener la ley en el corazón? ¿Por qué debemos producir fruto? ¿Por qué debemos vivir vidas santas? Oh, dice aquí que debemos hacer esto porque la hora de su juicio, ¿qué? Es venida. Note que no dice que vendrá. Dice, ha llegado. ¿Qué decía Eclesiastés? Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿En qué tiempo está el juicio en Eclesiastés? Futuro. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Pero en Apocalipsis dice lo mismo en otras palabras, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué es lo que va a examinar Cristo en el juicio? ¿Nuestra profesión o nuestras obras? ¿Nuestros frutos o nuestras raíces? Va a examinar si somos justificados o si estamos santificados. Si estamos santificados. Si nuestra vida está en armonía con el patrón o con el modelo de la vida de Cristo. Y obviamente para tener eso tenemos que estar justificados. No estamos reduciendo la importancia de la justificación. La justificación es central y vital, mis hermanos. Pero es imposible ser santificado sin ser justificado. Y es imposible ser justificado sin producir el fruto de la santificación. Cristo no dijo, por sus hojas los conoceréis. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por frutos de santidad, por una vida en armonía con la ley y con la voluntad de Dios los conoceréis. ¿Por qué es que debemos entonces producir fruto? Producir una vida santificada por su poder, por estar enamorados con Él. ¿Por qué razón? Porque en el juicio que ha llegado se va a examinar nuestra profesión y se va a ver si nuestras obras y nuestros frutos están en armonía con lo que nosotros profesamos. ¿Qué sucedería si mi nombre pasara por delante del juicio de Dios hoy? ¿Encontraría a Cristo que he venido a la iglesia para sentarme los 15 años que llevo de adventista? ¿Encontraría a Cristo a un individuo que lleva 25 años en la iglesia que nunca ha dado un estudio bíblico? ¿Encontraría a Cristo que el fruto de mi vida es mirar y juzgar a otras personas en vez de poner mi vida en armonía con el carácter inmaculado y perfecto de Cristo Jesús? ¿Qué encontraría Cristo si mis obras o mis frutos fueran examinados en el juicio hoy? Mis hermanos, el mensaje del primer ángel es: confiesa tus pecados y pide que Dios te los perdone. Bautízate primero. Y si ya te bautizaste, pide un nuevo bautismo espiritual. Pide a Dios que te perdone y luego pídele a Cristo que entre a tu corazón, que viva la ley en tu vida, que produzca su fruto en tu vida, que produzca santidad en tu vida. Eso es lo que dice Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere en el mensaje del primer ángel. Y es porque el juicio ha llegado. Ahora vayamos otra vez aquí a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7, diciendo en alta voz: teme a Dios y darle gloria, porque, dice porque, en el juicio se van a examinar nuestros frutos o nuestras obras, no la profesión. ¿Va a encontrar Cristo en el juicio que muchos que profesaron su nombre, sus frutos, contradijeron su profesión? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Es posible que el nombre de uno sea borrado del libro de la vida? Claro que sí. Apocalipsis 3:5 lo dice. Es posible que el nombre de un individuo que una vez fue grabado en el libro de la vida sea borrado porque sus frutos contradicen el derecho que pretenden tener de encontrarse en ese libro. Sigue diciendo en el versículo 7, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué Dios es ese? ¿A cuál Dios debemos adorar? Al Creador. Ahora déjenme preguntarle esto. ¿Por qué debemos adorar a Dios?
Porque Él es nuestro ¿qué? Nuestro creador, pero además de ser nuestro creador, es nuestro ¿qué? Nuestro recreador o redentor. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que toma tanto poder recrear a un pecador a imagen de Cristo como la creación original del hombre en el huerto del Edén? O sea que la recreación exige tanto poder como la creación. Por esa razón encontramos que nosotros le rendimos adoración a Dios, porque Dios es nuestro creador y porque nuestro creador es nuestro soberano, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la señal de que Dios es nuestro creador? El domingo. En Génesis dice, y reposó Dios el día primero de todas sus obras. ¿Cuál día? No los oigo, ¿están durmiendo? El día que adoramos a Dios, reconocemos que somos sus criaturas, reconocemos que debemos adorarle, la señal es ¿qué? El sábado. Yo voy a preguntar, ¿cuántos aquí son cubanos? No tenga miedo. No, yo no lo voy a decir a Fidel, no se preocupen. ¿Cuántos son puertorriqueños? A ver, tenemos salvadoreños, tenemos de muchas naciones. Ahora yo quiero decirles, ¿qué pensarían ustedes los puertorriqueños si yo tomara la bandera de Puerto Rico y ahorita la pusiera aquí y empezara a pisarla? ¿Saldría yo vivo de aquí? ¿Ah? ¿Saldría vivo? Yo no creo. Bueno, tal vez porque son adventistas. Y he predicado sobre la necesidad de tener misericordia esta noche, Carlos. Posiblemente sí. Pero yo no sé, a veces el amor a la patria es más grande que el amor a Dios. Pero supongamos que yo tomara esa bandera y la tirara en el suelo y empezara a pisarla. O supongamos que una mañana me levante y use la bandera de Cuba de toalla para secarme cuando salgo del baño. ¿Qué pensaría Matos de eso? Óigame, terrorosa cosa es caer en las manos de Matos. Ese hombre es grande. Meto la mano mía y caben 2 manos. Tremendo. Ahora, yo podría argumentar y decirles, ¿y por qué se inquietan tanto? Es una bandera nada más. Es un pedazo de trapo, es una tela nada más. ¿Qué dirían ustedes? Mi hermano, al pisar la bandera, está pisando ¿a qué? Está pisando a Cuba. Y está pisando a Puerto Rico, ¿sí o no? Porque la bandera es la señal que representa ¿a qué? El país. Y al pisar la bandera, estoy pisando en realidad ¿qué cosa? El país. ¿Ha dado Cristo una bandera para indicar cuál es su gobierno y de que nosotros somos sus súbditos, ¿sí o no? ¿Cuál es la señal que Dios ha dado? ¿Cuál es su bandera? Su bandera es el sábado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se siente Dios cuando los hombres toman su sábado y en vez de retraer su pie? Ah, esta ilustración cuadra muy bien. En vez de retraer su pie para no pisar el sábado, toman la bandera del sábado, la señal de Dios, y lo usan como una alfombra para limpiarse los pies, para entrar a la casa, y dicen, oh no, yo soy puertorriqueño, pero no importa que yo venere la bandera de Rusia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El sábado es señal de que yo adoro al verdadero Dios, creador del cielo y la tierra, y es como reconozco que Dios es el redentor de mi vida. El sábado es la señal, y si Dios la señal, estoy diciéndole a Dios, no me importa que tú seas mi soberano, no me importa tu gobierno. No es cuestión de un día contra otro día, es cuestión de un gobierno contra otro gobierno. Y si yo guardo la señal de Dios, estoy diciendo yo soy súbdito del gobierno de Dios. Y si yo guardo la otra señal, estoy diciendo yo soy súbdito del individuo que hizo esa bandera. ¿Y quién hizo la bandera del domingo? ¿Dios? No, Satanás. ¿Y quién hizo la bandera del sábado? Fue Dios. En otras palabras, la crisis final es entre los que sirven a Dios y lo demuestran con su señal, y los que sirven a Satanás y lo demuestran guardando su señal. ¿Ven ahora el sábado y el domingo desde una perspectiva distinta? No es cuestión de un día versus otro día, es cuestión de un señor contra otro señor. Y el que adora a Dios guarda su sábado como señal de su creador. Ahora, versículo 8.
Quería leer, no, anoten ahí Isaías 44, 21 y 22, y verán que ahí se conecta la creación y la redención, que debemos adorar a Dios porque Dios nos creó y Dios nos redimió. Esa es la razón para adorar a Dios. Y dicho sea de paso, Isaías 44, 21 y 22, y dicho sea de paso, mis hermanos, déjenme preguntarles esto, lo siguiente. ¿Captaron los versículos? Isaías 44 y el versículo 21 y el versículo 22. Ahora, vamos a seguir adelante. Iba a hacer un comentario, pero vamos a seguir adelante porque el tiempo está corriendo rápidamente. Versículo 8. Versículo 8. ¿Entendieron ya el versículo 6 y el versículo 7? Ok. Dedicamos mucho tiempo allí, pero tiempo bien dedicado. Versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Lo estudiamos ayer y antier. ¿Qué es Babilonia? Babilonia tiene 4 partes. Ajá, muy bien. Babilonia tiene 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Son empecemos donde empieza la Biblia. El dragón. ¿Y qué representa el dragón? Satanás. ¿Y qué? Y los gobiernos del mundo que usa Satanás para lograr sus propósitos. Segundo poder es ¿qué? La bestia. ¿Y qué representa la bestia? Representa el poder papal. Exactamente, el poder papal. Y luego tenemos en tercer, ¿cómo se le llama también a la bestia? En Apocalipsis 17, se le llama la madre. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tercer poder? La tercera parte de Babilonia. La imagen o las hijas de la madre. Oiga, ustedes son tan inteligentes. Ya están listos para salir a dar estudios bíblicos sobre esto. Ahora dice, ha caído. Cuando la Biblia repite 2 veces algo, es porque ese algo es ¿qué? Es importante. Lo que Dios está diciendo es que Babilonia ha caído de verdadita. Si conocen la expresión. Está bien caída, es lo que Dios está diciendo. Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad. Y ahora explica por qué ha caído. En el mensaje del primer ángel, ¿enseña Dios verdaderas doctrinas? ¿Verdaderas enseñanzas? Enseña que debemos ser justificados y debemos vivir en armonía con los mandamientos y debemos guardar el sábado, ¿sí o no? Pero Babilonia, en vez de dar vino puro, el vino puro en la Biblia representa sana doctrina. Mateo 9:17, que no vamos a leer. El Señor Jesucristo dijo, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Lo que quiso decir es que nadie pone doctrinas nuevas, yo no pongo mis doctrinas nuevas, dice Cristo, dentro del marco de las tradiciones de los fariseos y de los judíos. Es necesario meter mis doctrinas en un marco completamente nuevo. Vino puro, sin fermentar, representa sana doctrina. Pero encontramos que Babilonia, en vez de dar sana doctrina, ¿da qué? Falsa doctrina. Porque dice en el versículo 8, porque ella, ¿cómo? No dice él, Babilonia es masculino o es femenino. Bueno, perdonen las mujeres. No tengo nada contra ustedes, pero el libro de Apocalipsis habla de la ramera y de las hijas femeninas. No es nada personal. El dragón no podía faltar, muy bien. Ok. Va un paso adelante la hermana. Ok, dice, no está lejos, sí. Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones ¿del qué? Del vino, del furor de su fornicación. Necesitamos media hora para eso. Vamos a explicarlo. ¿Por qué ha caído Babilonia? Porque ella ha dado a todas las naciones ¿qué? Vino. Un jugo de uva, Welch's. ¿Le ha dado Welch's? Jugo de uva de esos que tomamos en la Santa Cena. ¿Esa clase de vino? Porque dice que es un vino que causa ¿qué? El vino ¿qué causa el vino? Furor. ¿Cuántos de ustedes habían visto un borrachito que le da furor cuando está borracho? ¿No es esa una de las grandes características? No todos los borrachos son violentos, pero muchos borrachos son violentos. Porque no pueden pensar ¿qué?
claramente. Babilonia le ha dado vino. La sierva de Dios en Testimonios para los Ministros, página 58, dice que el vino de Babilonia son sus falsas enseñanzas, enseñanzas tales como la santidad del domingo, la tal santidad del domingo, la inmortalidad del alma, que el infierno arde para siempre, y doctrinas semejantes a estas, dice la sierva de Dios, constituyen el vino de Babilonia. Y cuando Babilonia da su vino a las gentes, ¿qué causa en medio de las gentes? Bueno, no causa fornicación. ¿Causa qué? Furor. ¿Furor contra quiénes? Contra los que no quieren que beber el vino. ¿Cuántos de ustedes han oído el caso de un borrachito que está tomándose unos tragos? Yo he tenido la experiencia porque colportaba a veces en los bares. Eso es bueno, los borrachos, eso le vende uno fácil. Créame. Bueno, uno dice, si se lo vende uno borracho, de pronto cuando está sobrio lo lee y aprende algo y se salva, ¿verdad? Y a veces entraba uno a presentarle los libros y enseguida el borrachito, ¿qué le ofrecía? Un trago, claro, usted sabe cómo es. Algunos pasaron por esa etapa. Yo he sido adventista toda mi vida, pero yo me daba cuenta cuando entraba ahí al bar que le ofrecían a uno un trago. Y algunos de ellos, a veces cuando uno le decía, no, yo no tomo, se ponían ¿qué? Se ponían bravos. Y le tocaba a uno salir volando de ahí del bar, antes de que se pusiera demasiado bravo. Eso es lo que quiere decir esto. Babilonia, la triple alianza, los reyes de la tierra, la ramera y las hijas se van a juntar para darle a todo el mundo, ¿qué cosa? Falsas enseñanzas. Para que la gente bebiendo sus falsas enseñanzas se llenen ¿de qué? De ira contra ¿quiénes? Contra los hijos de Dios, que no están dispuestos de fornicar como fornica ella. Ahora, ¿qué significa esto de fornicación? Lo hablamos anoche. Significa, ahora, ¿con quién debe estar casada la iglesia? Debe estar casada la iglesia con Cristo, ¿correcto? Con Cristo. Y solamente con Cristo. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia dice, no, Cristo no puede lograr la conversión de la gente? Yo necesito es que el Estado nos eche una ayudadita para que nos llene la iglesia. ¿Ve? Porque es que nosotros, los domingos se nos está quedando vacía la iglesia. Y está vacía porque hay muchas atracciones en el mundo. Están abiertas las tiendas, ¿ve? Están abiertos los parques de diversión, están abriendo todas estas cosas. Entonces viene la iglesia y en vez de predicar a Cristo para que la gente venga y escuche el mensaje, vaya a la legislatura y dice, mira, estamos teniendo problemas en llenar la iglesia porque todo está abierto por allá afuera. Pongo una ley para que cierren todo eso, para que la gente venga a la iglesia. Eso es lo que dice la sierva de Dios que va a suceder. La iglesia, en vez de unirse a Cristo para convencer al mundo, va a unirse la iglesia con el Estado para que el Estado obligue a la gente a ser religiosa. ¿Puede usted obligar a una persona a ser religiosa? ¿La han probado con sus hijos, algunos? ¿Tratado de obligar a sus hijos a ser religiosos? Es una batalla. Cuesta arriba. Porque Dios no quiere que obliguemos. Dios es un Dios de persuasión. Dios no es un Dios de coerción. Ahora, si no se acepta el mensaje del primer ángel, ¿saldrá la gente de Babilonia? ¿Qué dice el primer ángel? Dice, guárdalos. ¿Guarda él? Guarda el sábado. Pero si la gente no acepta ese mensaje de guardar los mandamientos y guardar el sábado, ¿va a salir de Babilonia o se va a quedar ahí? Se va a quedar, porque Babilonia guarda los mandamientos. No. ¿Babilonia guarda el sábado? Claro que no. Si no aceptan el primero, ¿no aceptan qué? El segundo mensaje tampoco. Y ese es el problema. Mucha gente queda en la cerca. ¿Recuerdan los días de Elías, mis hermanos? En los días de Elías, el mensaje de Elías por mucho tiempo no tuvo casi efecto. Muy pocos respondieron al mensaje. Fue necesario que el mensaje se diera nuevamente con un fuerte clamor en el Monte Carmelo y luego la gente respondió cuando cayó el poder del Espíritu Santo del cielo. ¿Recuerdan eso? Ahora, el mensaje del segundo ángel se repite nuevamente en Apocalipsis. Sí se repite en Apocalipsis 18 y ese es el llamado final de Dios. Como en los días de Elías, en el Monte Carmelo, cuando Elías dijo, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, servirle a él, y cuando descendió el fuego, el que quedaba con Baal estaba perdido. Y el que quedaba con Dios estaba ¿qué? Estaba salvo. Se dividió Israel y los paganos como resultado del mensaje de Elías. Este mensaje
Ya se ha proclamado el de salir de Babilonia. ¿Se está proclamando hoy? ¿Los adventistas proclaman que la gente debe salir de Babilonia y unirse al remanente? Claro que sí. Pero en realidad, ¿ha respondido la muchedumbre que la Biblia y que el Espíritu de Profecía prometen que van a responder? Claro que no. Porque es necesario que este segundo mensaje se repita, y cuando se repita, alcance un ¿qué? Un fuerte clamor. Ya no se alumbrará el monte Carmelo, sino que toda la tierra será alumbrada con su gloria. Dice en Apocalipsis el capítulo 18, cuando se reciba el poder del Espíritu Santo en la vida. Ahora vamos a avanzar rápidamente el versículo 9. Óigame, ese reloj es el mayor enemigo. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz. Este es el último llamado, mis hermanos. En el primer mensaje Dios dijo a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, pidan perdón. Guarden los mandamientos. Y específicamente, ¿cuál? El sábado. Adoren a Dios, el Creador. Guarden el sábado. Y luego el segundo mensaje dice, si ustedes están en una organización religiosa donde no se guardan los mandamientos y donde no se guarda el sábado, ¿qué? Salgan de allá. Salgan de allá, no se queden. ¿Pero van a quedar mucha gente adentro? Sí. Y por lo tanto viene el mensaje del tercer ángel, el fuerte clamor del tercer ángel, que ahora da el mensaje urgente y final a aquellos que se han quedado tranquilitos en Babilonia, que el mensaje no ha tenido ningún efecto. Dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. O sea que ya no habrá mezcla de ¿qué? De misericordia. Y luego sigue diciendo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Una mala traducción allí. En realidad dice por siglos de siglos, no dice cuántos siglos, dice por siglos de siglos. Y luego sigue diciendo, porque los impíos se van a quemar. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que algunos se van a quemar más tiempo que otros? ¿Y quién será el que se apagará de último? Satanás, porque Satanás tendrá que sufrir el castigo retributivo de todos los salvos. Ahí entra el simbolismo del macho cabrío Azazel en el día de la expiación. Dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran, el mensaje del primer ángel dice ¿qué? Adora ¿a quién? Al Creador. El primer mensaje dice adora al Creador. El tercer mensaje dice no adores a la ¿qué? A la bestia ni su imagen. Es lo mismo, pero en forma negativa, ¿verdad? Dice, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Y luego presenta el grupo de los salvos. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando termina el mensaje del tercer ángel, ¿qué clase de pueblo tiene Dios? Tiene un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué cosa? Y tiene la fe del Señor Jesucristo. Y luego, mis hermanos, por acortar la última parte del tema en esta noche, que no podemos estudiar versículo por versículo, cuando se hayan proclamado los mensajes de los tres ángeles con el poder del cuarto ángel, porque el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 sencillamente dice, Babilonia ha caído porque ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación, pero no llama a la gente a salir con tanta urgencia. Aunque la gente ya debe entender que si están en Babilonia, aunque el mensaje no dice salgan, si aceptarán el mensaje del primero, si la gente en Babilonia no guardan el sábado y no guardan los mandamientos, ya deben entender que deben salir de Babilonia, porque ¿quién quiere pertenecer a Babilonia bajo esas circunstancias? Pero en el fuerte clamor del tercer ángel, Dios dice, ha caído Babilonia. Y luego describe a Babilonia, dice, ha llegado a ser guarida de toda clase de aves, sucia y aborrecible, y ha llegado a ser habitación de demonios. ¿Qué descripción? ¿Quién quiere pertenecer a una organización así? Nadie. Y por lo tanto el ángel dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Y cuando termine el mensaje del tercer ángel, intensificado por el mensaje del cuarto ángel, en ese momento es que viene Cristo y se pone sobre la nube y procede a hacer ¿qué cosa? Ya todos los hombres han sido ¿qué? Divididos y sellados.
La lluvia tardía ha sellado la cosecha. Hay dos grupos. Los laodicenses que estaban tibios o se volvieron calientes o se volvieron fríos. Pero es mejor que se vuelvan calientes ahora. Porque mientras más tiempo pasa, más probable es que lleguen a ser fríos. Porque el agua tibia muy pronto se vuelve ¿qué? Se vuelve fría, exactamente. Y luego entonces Cristo se para sobre la nube, se sienta sobre la nube y mete su hoz. Y todos los que recibieron los mensajes de los 3 ángeles serán cosechados como mies, para Cristo llevarlos a la patria celestial. Mientras que aquellas personas que han rechazado los mensajes de los 3 ángeles serán echados en el lagar de la ira de Dios y serán destruidos, algo que Dios nunca quiere hacer. Por eso Dios da estos mensajes claros. Algunos dicen, uy, pero qué mensaje tan asustoso y tan fuerte. Mis apreciados hermanos y amigos, déjenme decirles algo. Yo prefiero que Dios me hable fuerte ahora y que no me hable fuerte cuando venga por segunda vez. Yo prefiero aceptar su mensaje ahora, aunque me duela aceptarlo ahora y salvarme, que me duela eternamente cuando Él venga a esta tierra. Por eso es que hemos hablado tan fuerte en esta noche. Yo quisiera preguntar en esta noche, primeramente a los hermanos, ¿cuántos quieren decirle al Señor Jesucristo en esta noche? Por tu gracia yo acepto los mensajes de los 3 ángeles. Yo quiero que mi vida sea distinta. Yo quiero estar preparado cuando Cristo venga nuevamente. ¿Cuántos de los miembros de la iglesia quieren decirle eso a Cristo? Ahora estoy hablando con las personas que no son miembros bautizados de la iglesia adventista del séptimo día. Esta noche Dios ha hablado a sus corazones. Esta noche Dios les ha mostrado la importancia de la ley, del sábado, de vivir una vida santa, de aceptar a Cristo, de abandonar a Babilonia donde no se hacen ninguna de estas cosas. ¿Hay alguna persona que no es miembro de la iglesia adventista en esta noche que quiere decirle al Señor Jesucristo, yo quiero en esta noche tomar mi decisión por Cristo, yo quiero estar también entre ese grupo de los redimidos, entregándome completamente al Señor Jesús? ¿Hay alguno en esta noche que quiere decirle? Quiero pedirles que se coloquen de pie, por favor, estas personas. Quiero orar por ustedes. No desaprovechen esta oportunidad. No le digan no esta noche a Jesús. Gloria al Señor por estas 2 preciosas almas. ¿Hay alguno más en esta noche? Si se van en esta noche sin responderle a Jesús, le están diciendo a Jesús el mensaje de esta noche, Señor, lo escuché, pero no voy a responder. Yo no quiero que alguien se vaya a la casa de esa forma en esta noche. ¿Hay alguno más en esta noche que quiere responderle al Señor Jesucristo? No dejen que Satanás gane en su vida. Satanás está luchando aquí por los corazones en esta noche. ¿Hay alguno más? Tenemos 2 almas preciosas y yo voy a orar por estas 2 almas, pero quiero orar por algún otro en esta noche. ¿Hay alguno más que quiere colocarse de pie con valentía y decirle a Jesús, yo te voy a seguir? No se preocupen por los pecados. Gloria al Señor. El Señor le bendiga. No se preocupen por los pecados que han cometido y por los problemas que tienen en la vida. No se preocupen por eso. Cristo se va a encargar de eso si ustedes toman su decisión de seguirlo. ¿Hay alguno más en esta noche? No voy a alargar el llamado mucho tiempo. Gloria al Señor. Vean, las almas se están colocando de pie, respondiendo al llamado de Jesús. ¿Alguno más? Tenemos un jovencito que está levantando la mano ahí detrás de la pared. ¿Hay alguno? Gloria al Señor. La niña se acaba de levantar. Cristo ama a los niños. ¿Alguno más? No se vayan a la casa esta noche sin responder a Jesús. No se vayan esta noche. Es demasiado peligroso. ¿Hay alguno más en esta noche que quiere responder a Jesús? Voy a dar unos pocos segundos más nada más. Y luego voy a tener una oración especial por estas personas. El Señor te bendiga, jovencito. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor le bendiga. Yo voy a orar por ustedes porque yo sé que Cristo va a entrar en su corazón en esta noche. ¿Alguno más en esta noche antes de orar? Voy a tener una oración por estas almas que se han colocado de pie. Y voy a pedir que si hay alguno que no se ha colocado de pie, que durante la oración, por favor, se coloque de pie, respondiendo al llamado del Señor Jesucristo. Así que aún durante la oración, si sienten el llamado de Cristo, colóquense de pie y no desaprovechen esta oportunidad. Voy a pedir, gloria al Señor, el Señor le bendiga. Vamos a tener una oración. Voy a pedir que los que están de pie, queden de pie y durante la oración, y entonces después de la oración pueden tomar asiento. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta noche hemos visto la importancia de los mensajes de los 3 ángeles. Hemos visto que es cuestión de vida o muerte, Señor, aceptar estos mensajes. Hemos visto que rechazarlos es perderse, mientras que aceptarlos es recibir a Cristo y la salvación. Te doy gracias en esta noche por la respuesta de los hijos de tu iglesia, de reconsagrar sus vidas a Jesús y tomar una decisión de invitar a Jesús a entrar nuevamente al corazón para estar allí.
Te agradezco especialmente por las almas que se han colocado de pie en respuesta al llamado esta noche. Oh Señor, hay gozo en mi alma por estas personas que han respondido con valentía al llamado de Cristo. Te ruego, Señor, que tú no permitas que nada ni nadie en todo este mundo pueda desanimarlos hasta que puedan sellar el pacto final con Cristo Jesús a través del bautismo para seguirlo no solo en esta tierra, sino por los siglos de la eternidad. Te pido, Señor, que si hay alguno en esta noche que no se ha colocado de pie, tiene luchas en su alma, en su corazón, oh, te ruego, Señor, que tú ayudes a esa alma a responder a tu llamado. Si no responden esta noche, no sabemos qué podría pasar, Señor, pero te ruego que por tu gracia les extiendas el periodo de misericordia y que puedan responder antes de terminar esta semana. Señor, gracias por escuchar mi oración y gracias por responderla. Y yo sé que tú la responderás, porque te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, pueden sentarse. Hay gozo en mi corazón por la respuesta de cada uno en esta noche.